mis lisitas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas un día más a mi canal y continuamos con la saga de vídeos de síntomas del embarazo. Hoy os voy a hablar de cuáles han sido mis síntomas del segundo trimestre. Vuelvo a enseñaros la barriguita, como siempre que empiezo un vídeo por aquí, aunque bueno, vais a ver pocas diferencias porque, como os decía en vídeos anteriores, estoy aprovechando para dejarme mucho contenido grabado ahora que ya he empezado mi descanso, mi baja previa a la maternidad. Entonces sigo estando de 39 semanitas. Aquí tenéis la barriguita. Como os decía en vídeos anteriores, esto ya es cuestión de minuto y resultado. Pueden hacer en cualquier momento, así que yo estoy intentando dejarme mucho contenido grabado antes de ponerme de parto, que luego os iré subiendo poquito a poco, y una vez ya haya dado a luz, pues también os contaré mi experiencia de posparto, qué tal los primeros días con el bebé, os presentaré al bebé y os seguiré subiendo contenido, pues que aunque no haya grabado durante el embarazo, sí que está basado en mi experiencia y que creo que os puede interesar. No quiero extenderme mucho en este vídeo. Como os decía, vamos a hablar de los síntomas que en mi experiencia he tenido en el segundo trimestre de embarazo, que el segundo trimestre de embarazo se inicia en la semana 13 y finaliza en la semana 26, 27 más o menos. Dame un segundito y lo voy a revisar para decir el dato exacto. Sí, correcto. El segundo trimestre de embarazo se inicia en la semana 13 y termina en torno a la 26-27. Y el último trimestre de embarazo o tercer trimestre se inicia en la semana 27 y dura hasta la semana 40-42, porque como sabéis en la semana 40 salimos de cuentas, pero el bebé puede llegar a nacer hasta en la semana 42. Así que bueno, hecho este inciso de las semanas de las que se compone o consta o dura el segundo trimestre de embarazo, voy a empezar a contaros cuáles han sido mis síntomas durante esta época del año, que además a mí personalmente me ha tocado vivir en pleno verano. Aún así, he de decir que para mí, en líneas generales, el segundo trimestre ha sido el trimestre en el que mejor me he sentido. ¿Por qué? Pues los motivos fundamentales son porque venía de una experiencia de un primer trimestre bastante movido, desagradable, con muchísimas cosas desde que supe que estaba embarazada y muchísimas molestias, que fue llegar la semana 13 y desaparecieron. Sí que es verdad que el cansancio, como os decía en el vídeo anterior, que si no has visto te dejo por aquí, me duraron algunos días, un par de semanas más, pero prácticamente lo que más me molestaba, que era el tema de las náuseas y los vómitos, fue llegar la semana 13 y desapareció. Con lo cual, para mí, repito, insisto, el segundo trimestre, si tuviera que hacer un balance, sería el mejor de todos. Me he sentido con energía, me he sentido bien. Es cuando de verdad he empezado a sentir a mi bebé, que lo sentí por primera vez en la semana 16. Y la verdad es que fue un momento muy bonito, porque me acuerdo que estábamos tumbados en el sofá viendo la tele y de repente sentí como un hormigueo en la barriga, como si tuviera una mariposa dentro, como no sé explicarlo, pero una sensación muy extraña, y realmente no se movió nada. O sea, fue una sensación mía de dentro de mi barriga, y por un lado pensé, ¿serán gases? ¿No serán gases? Pero al par de días se volvió a repetir y dije, no, vale, ya es que estoy empezando a sentir al bebé. Normalmente en un primer embarazo te dicen que lo empiezas a sentir alrededor de la semana 18-20. En mi caso, la primera vez que lo sentí fue en la semana 16, aunque con ciertas dudas generadas, como os decía, pero puedo confirmar que de verdad lo que sentí fue al bebé, y fue empezar a sentirle una vez y ya no parar hasta el día de hoy. Además es que mi bebé Ander es súper movido, o sea, no se está quieto, tiene sus momentos, pero está todo el día dándome señales de mami, estoy aquí y estoy bien. Entonces yo la verdad es que en ese sentido estoy súper tranquila. Ese fue uno de los síntomas de segundo trimestre que además me hizo especial ilusión. Luego también he tenido síntomas negativos, evidentemente, pero bueno, porque hablemos de síntomas no vamos a hablar siempre de cosas negativas, sino también hay que decir qué cosas positivas has experimentado en ese trimestre, o al menos es como lo veo yo y como me gusta enfocar este tipo de contenido. Porque si habéis visto los vídeos anteriores, para mí el tema del embarazo es una de las mejores etapas de mi vida. Ojalá pueda repetirlo
próximamente con nuevos bebés, porque me gustaría ser mamá de varios niños. Entonces, ojalá pueda repetirlo. Crucemos dedos. Es una experiencia muy bonita y que recomiendo a todas las que estáis en ese proceso de intentarlo, que no decaigáis y que insistáis, porque al final quien la sigue, la consigue. Pero bueno, no quiero desviarme del tema porque me empiezo un poco a emocionar, que es un tema que me sensibiliza bastante. También en el segundo trimestre he experimentado un vaivén de emociones brutal. Sí que es verdad que en el primer trimestre estaba tan cansada y tan hecha polvo y me encontraba tan mal que realmente anímicamente no es como que recuerde nada así especial. Sí que he tenido momentos de risa y momentos de sentirme fatal, que era la mayor parte del tiempo, además del miedo, que al final pues por todo lo que te está pasando y tu inexperiencia es inevitable no sentir miedo. Pero en este segundo trimestre sí que he experimentado muchos altibajos emocionales, pasar de la felicidad al llanto, de que todo me emocione muchísimo, de que cosas que antes pasaban súper desapercibidas en el día a día ahora tenían muchísima importancia. O sea, yo he notado que las hormonas estaban ahí a tope. Aparte, en el segundo trimestre también es cuando me salió la barriguita, que pues como soy bastante delgada y aparte en el primer trimestre por culpa del tema de las náuseas y tal perdí un poco de peso, he estado bastante delgada durante todo el embarazo. De hecho os lo contaba en uno de los vídeos anteriores, a día de hoy, a semana 39, tengo cogidos unos 7,5 kilos aproximadamente, cuando la media normal, lo que te dicen los médicos que se suele coger en un embarazo normal, son alrededor de 10 kilos. Yo no llego a esa cifra, pero bueno, mi bebé está grande, está en un percentil normal, el útero ha tenido todo el embarazo el tamaño normal a pesar de yo estar delgada. Eso también hacía que mi constitución, pues al ser más delgada, tuviese menos barriga, pero bueno, como me decía la matrona, que en ese sentido se lo agradezco muchísimo, tú olvida todo lo que te diga todo el mundo, realmente si se engorda más de X kilos es grasa lo que está abultando y no barriga de bebé. En tu caso solo tienes bebé en la barriga y por otro lado, pues cuando lo suelte me costará menos volver a mi constitución o a mi cuerpo normal, con lo cual tendré un proceso de recuperación teóricamente más sencillo que si hubiera cogido muchísimo más peso. Pero bueno, esto tampoco es muy relevante. Sí que es verdad que por eso yo experimenté lo que es sentir al bebé quizás un poquito antes. Al tener menos grasa corporal y estar más delgada, pues lo noté antes que una mujer que a lo mejor pues ha cogido más peso o está más rellenita. Y después del tema de las hormonas, que sí que ha marcado un antes y un después para mí en este segundo trimestre de embarazo, ¿qué hándicaps he tenido en el segundo trimestre? Pues uno de ellos son las temidas hemorroides. Sí, amigas, sí. Normalmente se experimentan hacia el final del embarazo. En mi caso llegaron en el segundo trimestre, provocado por un cambio en la alimentación. Estuve unos días de vacaciones, comí cosas diferentes, alteré un poco mi alimentación, mis horarios, y eso hizo que de repente eso estallara muchísimo. Y yo, que además siempre he sido una mujer estreñida, siempre he tenido problemas de estreñimiento, que me ha costado ir al baño, no iba al baño siempre todos los días, pero sí que es verdad que esto fue una cosa extraña, porque en el primer trimestre, al cambiar un poco mi alimentación, comer cosas más sanas, incorporar más frutas y verduras, dejar de comer otras cosas que no se pueden comer en el embarazo, que yo sí comía antes, pues por el tema de las carnes, los embutidos y esas cosas, hizo que fuese mejor al baño. Y yo decía, qué raro, en primer trimestre de embarazo y estoy yendo mejor al baño. ¿Qué pasó en el segundo? Que se hizo un poco el efecto contrario. Al estar una semana con unos hábitos alimenticios diferentes por el tema de las vacaciones, que estás fuera de casa, que ya no estás comiendo a las mismas horas, que no te estás preparando tú la comida, que a lo mejor abusé un poco del tema del arroz y demás, eso me provocó un estreñimiento brutal. Estuve malísima durante muchos días, tuve que ir un par de veces a urgencias porque se me salieron las hemorroides, estaban muy inflamadas, con lo cual apenas podía sentarme, apenas podía dormir por las noches, tenía que ponerme un cojín entre las piernas para tener lo que es las piernas un poco más elevadas.
Perdón si me hago un poco, pero bueno, ya sabéis lo que pasa a estas horas no, a estas alturas, con un bebé tan grande en la barriga me cuesta un poco respirar, entonces me notáis un poquito fatigada, pero bueno, no pasa nada. De hecho, el hábito de dormir con un cojín entre las piernas es algo que mantengo a día de hoy y lo hago desde ese momento que me salieron las hemorroides, que fue aproximadamente en torno a la semana 21, 22 más o menos. Y de hecho tuve que ir varias veces a urgencias, como os decía. Sabéis que en el embarazo no podemos tomar ciertas cosas, no podía utilizar crema para reducir las hemorroides porque tienen ciertos medicamentos que no puede adquirir mi cuerpo. Tampoco podía tomar otro tipo de medicación para poder ir al baño, con lo cual la única solución que me dieron fue tomar Plantaben, que es algo que te compras en la farmacia sin receta médica y son unos sobres que vienen como con una especie de polvito naranja que disuelves en el agua y se queda espeso como una gelatina. Entonces los primeros días estaba tomándome Plantaben por la mañana, a mediodía y por la noche, hasta que conseguí empezar a ir al baño, y eso lo que hace es pues que la caca, que las heces se vuelvan, o sea, que su consistencia sea como más ligera, no es como un medicamento que luego te hace ir al baño casi en formato diarrea. Perdonad el tema que es un poco desagradable, pero bueno, es que estamos hablando de los síntomas que yo he tenido en el segundo trimestre y este sería el más malo y clave fundamental. Entonces quiero contaros un poco para que sepáis las sensaciones. Gracias a Plantaben empecé a ir al baño más blandito y más habitualmente, con lo cual pues las hemorroides poco a poco se fueron reduciendo. No han desaparecido a día de hoy, yo sigo teniendo hemorroides, pero bueno, ya no siento dolor. Es que los primeros días y las primeras 2 semanas prácticamente estaba simplemente sentada o durmiendo por la noche, tenía pinchazos sin ir al baño y sin hacer ningún tipo de esfuerzo, y hasta me sangraban sin más. Entonces me asusté muchísimo y en una de las visitas al médico me dijeron: contrólate esto porque está en un punto de que si no se empiezan a reducir y a desinflamar puede que tengamos que hacer un corte. Y yo ahí me asusté, yo dije: madre del amor hermoso, que me da a mí un chungo. Pero bueno, gracias a Plantaben, como os decía, primero 3 veces al día, luego 2 veces al día, luego 1 vez al día, y luego ya lo pude dejar, conseguí volver a tener un tránsito intestinal más normal. A día de hoy ya voy bien al baño, las hemorroides siguen estando y me dijo la ginecóloga y la matrona que ya no iban a desaparecer hasta que dé a luz, porque una vez han salido del peso del útero sobre toda la zona de la parte baja, tanto orina como para o sea, lo que es el ano, está ejerciendo una presión boca abajo. Entonces es muy difícil que si ese trocito de carne que es la hemorroide, que en realidad son venas, se ha salido, por mucho que estén más desinflamadas, no se van a volver a meter hasta que deje de haber esa presión. Pero bueno, realmente ya no me preocupa, como os digo, siguen estando, pero ya no siento dolor, voy bien al baño, ya no sangro y ya me siento pues normal. Es un poco incómodo, pues porque no deja de estar ahí y tú lo notas constantemente, pero mientras no me duela me doy por satisfecha. Este es el síntoma principal que yo he tenido en el segundo trimestre de embarazo. Como os digo, me acompaña en el tercero, aunque con matices. Y el otro síntoma fundamental que tuve también en el embarazo, en el segundo trimestre, fue el tema de la retención de líquidos y las piernas hinchadas. ¿Qué pasa? Que ha coincidido mi segundo trimestre de embarazo con el verano. Quizás si hubiera sido el tercero podría haberlo achacado a es que estoy en el tercer trimestre del embarazo. Sin embargo, ahora estoy en el tercer trimestre de embarazo y os hago un spoiler, tengo las piernas cero hinchadas. Sin embargo, en verano, en el segundo trimestre, las tenía como botijos que digo, parece que tengo las piernas de Shrek. Además, también trabajar sentada en una silla de ordenador todas las mañanas, fijaos que tengo la suerte de que en verano he tenido jornada intensiva y trabajaba de 8 a 3 de la tarde, pero aún así es que yo me sentaba en el escritorio a las 8 de la mañana y a las 10 ya tenía las piernas hinchadas como botijos. O sea, por las tardes tenía que poner las piernas en alto en el sofá y por las noches dormir con un par de cojines y las piernas levantadas, porque eso era horrible. He utilizado cremas para favorecer la circulación, me he hecho lavados con agua fresca por la noche, me he dado masajes, nada aliviaba eso. Lo único que lo aliviaba, y un poco, tampoco del todo, era poder ir a la piscina por las tardes, que además el agua está fresquita y eso sí que me aliviaba muchísimo.
Además, la inflamación hacía que tuviese cierto hormigueo y se me dormían mucho las piernas. Y sobre todo es que de rodilla para abajo no tenía tobillos, los dedos estaban hiperinflamados, no me entraban las sandalias ni los zapatos, o sea, tenía que ir con zapatillas de estas de lona y súper abiertas, porque también si las llevaba mucho rato me acababan comprimiendo el pie. Bueno, eso también lo he notado muchísimo y en mi caso creo que a mí, que al principio del verano, cuando cambia la temperatura, sí que las primeras 2 semanas, eso me pasa siempre todos los años del cambio, es como que se me hinchan un poco los pies, luego mi cuerpo se adapta y luego se me pasa. Pues se ha juntado eso, más beber mucho líquido por el tema del embarazo, pasar mucho calor, que también sería el tercer síntoma que yo diría clarísimo de mi segundo trimestre, el calor, o sea, sudar a chorro por la noche teniendo 2 ventiladores que me están dando en la cara, pero es que he pasado un calor tremendo y eso yo creo que también era por todo el tema de las hormonas. Entonces, eso ha sido lo peor que he llevado. También estuve un día en un spa haciendo un circuito y eso me ayudó muchísimo tanto con el tema de las hemorroides, con el tema de la inflamación de las piernas, como os decía, también masajes por las noches, porque es que había veces que me daban tantos pinchazos que me despertaba por la noche de no poder dormir, no sabía cómo ponerme o me tenía que levantar y tenía las piernas dormidas, o simplemente estar 2 minutos en el baño haciendo pipí y no poder levantarme porque se me han dormido las piernas. Así a ese punto llegábamos y sobre todo toda la mañana trabajando con el ordenador, al final la barriguita va creciendo, te va haciendo un poco de fuerza, acabar trabajando así, inclinada hacia adelante con las piernas abiertas. Bueno, he hecho un experimento en todo tipo de posturas, entonces para mí los claros síntomas de mi segundo trimestre de embarazo, por recopilar un poco antes de cerrar el vídeo, serían los cambios hormonales, muchos altibajos emocionales, el tema de las hemorroides, el tema de la retención de líquidos y las piernas hinchadas muchísimo, y como síntomas positivos, sentir a mi bebé en la semana 16 de embarazo, que es un poquito antes de lo que se suele sentir por primera vez, sobre todo porque no sabes cómo es todo nuevo, entonces puede que muchas mamás no se den cuenta y estén ya sintiendo a su bebé. Y también que me creciera la barriguita más o menos alrededor de la semana 20-22, ya eso hizo pum y ya se podía ver una silueta de embarazada, cosa que hasta entonces nadie se enteraba que estaba embarazada porque es que no tenía barriguita. De hecho, os voy a dejar alguna fotito por aquí para que veáis más o menos en torno a esas semanas cómo fue el cambio de casi no tener barriguita a tener barriguita, que fue como en cuestión de días. Y luego también, esto no es un síntoma, pero me apetece compartirlo con vosotras, al final del segundo trimestre de embarazo también hicimos una eco 5D y pudimos conocer más de cerca y ver a nuestro bebé. Os dejamos un fragmento de la primera imagen que se ve de Ander, os lo voy a dejar por aquí, aunque también lo tenéis en el primer vídeo de la saga de vídeos de anuncio de embarazo. Y bueno, espero que os guste mucho. Hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre os digo, me encanta que me deis información y que me compartáis también vuestras experiencias, así que espero leer muchos comentarios aquí abajo, que me contéis cuáles han sido vuestros síntomas de embarazo en el segundo trimestre, si coincidís en alguno conmigo, si algunas habéis vivido el embarazo en verano, en qué trimestre os ha pillado y qué síntomas habéis tenido. Como os decía, lo normal es el tema de las piernas hinchadas en el tercer trimestre. A mí me pasó en el segundo, ahora estoy en el tercero y las tengo cero hinchadas.
Entonces yo lo achaco casi más a estar embarazada en verano más que al momento del embarazo en sí, porque como os decía, en líneas generales, para mí de todos los trimestres el segundo ha sido el mejor, en el que realmente he empezado a disfrutar, he empezado a estar relajada, he empezado a sentir lo que es estar embarazada, he notado a mi bebé, me ha empezado a crecer la barriguita. Bueno, para mí ha sido, a pesar de que también ha tenido sus cosas malas, un trimestre muy bueno y es con eso con lo que me quedo. Espero que vosotras también hayáis tenido buenas experiencias y las que no, y las que sí, contádmelo abajo en comentarios, que me encanta que me dejéis vuestra opinión. Seguidme también en Instagram porque por allí os voy a ir subiendo cositas pues más en tiempo real, así que no os perdáis nada por allí, estos vídeos los iréis viendo poquito a poquito. Y seguramente ya haya dado a luz, así que seguidme por allí para estar atentas en el día a día. Os quiero muchísimo, mil gracias por estar aquí, un besazo enorme, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!